Hay un punto en la vida en que el alma parece cansarse antes que el cuerpo. Te despiertas, haces lo que debes, cumples tus tareas, pero sientes que algo esencial quedó atrás. El mundo sigue girando, pero dentro de ti todo parece suspendido. Es como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo se detuviera por unos segundos y una voz silenciosa, casi imperceptible, dijera: «Ya no tiene sentido». Esa voz, muchas veces, se confunde con debilidad, pero, en realidad, es el alma intentando susurrar un pedido de cambio. Hay un agotamiento moral que no proviene de la falta de sueño o de trabajo. Es el cansancio de quien carga el peso de mantenerse fiel a papeles, expectativas y batallas que ya no alimentan más el espíritu. Las sensaciones de vacío, de desplazamiento, de que el esfuerzo se transformó en ruido. Y es en ese espacio, entre el ruido y el silencio, donde el inconsciente empieza a actuar. Jung decía que cuando la psique quiere cambiar, primero desorganiza. Lo que llamamos colapso puede ser, en verdad, el inicio de un rito. El deseo de desistir es, a veces, la invitación del self, el centro del alma, pidiendo que el ego deje de luchar contra la marea y acepte descender a las profundidades. Ese descenso, llamado por Jung catábasis, es un viaje simbólico hacia adentro. Es cuando el alma, exhausta de los ruidos externos, te llama a sumergirte en lo que fue olvidado. El descenso no es castigo, es purificación. Cuando lo viejo se cansa, el self crea un colapso para liberar lo nuevo, pero el ego, acostumbrado a controlar, siente miedo. Cree que todo está terminando, cuando en realidad algo más grande apenas comienza a nacer. La ciencia moderna ayuda a comprender esta sabiduría antigua. Bruce Lipton muestra que las creencias y el lenguaje interno no son solo pensamientos vagos, sino códigos biológicos. Cada frase que repites se convierte en una instrucción que el cuerpo obedece. Cuando dices «no puedo más», el cuerpo entiende que necesita ahorrar energía. Reduce el metabolismo, desacelera los procesos y activa el modo de autopreservación. El resultado es apatía, lentitud, desánimo. Pero el mismo cuerpo que se apaga también sabe volver a encenderse. Basta con que reciba una nueva orden, una nueva vibración emocional. La seguridad fisiológica y la narrativa coherente son el punto de partida para reabrir la plasticidad, para que el cuerpo vuelva a creer en la vida. Greg Braden complementa esta visión con el concepto de coherencia afectiva. Cuando propósito y emoción se alinean, el cuerpo deja el modo amenaza y entra en modo reparación. Cuando el corazón y el cerebro entran en sintonía, la biología recupera el ritmo natural de la regeneración. No es la fuerza de voluntad la que cura, es la sintonía. No es imposición, es armonía. Cuando encuentras sentido y actúas en coherencia con ese sentido, el cuerpo entiende que es seguro restaurarse. El deseo de desistir, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. El cuerpo no está intentando sabotearte, está intentando salvarte. Grita cuando olvidas escuchar. Se apaga cuando el camino se vuelve demasiado tóxico para continuar. Te obliga a detenerte porque sabe que solo en el silencio podrás escuchar lo que el alma ha intentado decirte desde hace mucho tiempo. Algo necesita cambiar. Desistir, en este contexto, no es fracaso, es traducción. Es la forma en que el self comunica que la identidad antigua ha terminado. Es la invitación a transformar el cansancio en rito, el dolor en dirección, el silencio en renacimiento. Este video trata sobre ese proceso, sobre cómo distinguir el colapso de la transformación, sobre cómo descifrar el mensaje detrás del deseo de soltarlo todo y atravesar esta noche con lucidez, cuerpo regulado y espíritu despierto. Porque a veces desistir es solo la manera en que el alma pide una nueva forma de continuar. Cuando sientes ganas de desistir, la primera reacción es creer que hay algo mal contigo. La cultura nos enseñó que detenerse es debilidad,
que desanimarse es defecto, que el cuerpo cansado es señal de incompetencia. Pero, en realidad, la desistencia puede ser el movimiento más sabio de la psique, porque en muchos casos el deseo de parar no nace de la debilidad, sino de la autopreservación. Es el inconsciente tirando del freno antes de que el sistema colapse por completo. Existe un concepto llamado carga alostática. Es el precio que el cuerpo paga por vivir en alerta constante. El sistema nervioso humano fue hecho para lidiar con estrés de corta duración, para reaccionar ante el peligro y luego relajarse. Pero la mente moderna vive en guerra continua. Amenazas simbólicas, plazos, exigencias, comparaciones, mantienen al cuerpo en alerta todo el tiempo. Cortisol, adrenalina, vigilancia. Eso no es productividad, es supervivencia. Y vivir en modo supervivencia es envejecer por dentro, lentamente, cada día. Cuando esa sobrecarga alcanza el límite, el cuerpo reacciona. Comienza a apagar funciones, reducir energía, cortar entusiasmo. La mente lo llama desánimo, pero el cuerpo lo llama defensa. Está ahorrando recursos, está intentando impedir que sigas en el error. La apatía, en muchos casos, es la sabiduría del organismo interrumpiendo un patrón que se volvió autodestructivo. No es el fin, es un llamado a reorganizar el camino. Jung decía que la psique es inteligente. Cuando la conciencia ignora la necesidad de cambio, el inconsciente crea síntomas para obligar al ego a escuchar. El deseo de desistir es uno de esos síntomas. Es el grito silencioso de una parte de ti que está cansada de traicionarse, cansada de decir sí a lo que agota, de insistir en papeles que ya no tienen vida, de sostener relaciones que exigen tu negación diaria. Es el cuerpo diciendo, basta de sobrevivir. La autotraición es sutil. Comienza cuando dices solo un poco más, mientras sientes que el cuerpo pide descanso, cuando aceptas algo que te atraviesa solo por miedo a perder afecto, cuando trabajas hasta tarde para probar tu valor, incluso cuando nadie más lo ve. Esa acumulación silenciosa se transforma en agotamiento moral, y el cuerpo, fiel mensajero del alma, reacciona de la única forma posible, tirando del freno. Por eso, la primera práctica de este camino es simple y poderosa: la auditoría de autotraición. Durante 7 días, observa con honestidad radical 3 áreas de tu vida: tareas, relaciones y hábitos. En cada una de ellas, anota 3 puntos que drenan tu energía. Cosas que haces por obligación, vínculos que te enferman, rutinas que te alejan de ti. Luego, elige un ítem de cada lista y suspéndelo por una semana. Solo uno. Es suficiente para que el cuerpo perciba que lo estás escuchando. Lo que ocurre después es casi inmediato. La energía que estaba bloqueada comienza a regresar. El cuerpo interpreta ese gesto como una señal de seguridad. Entiende que puede volver a confiar, que el ego está dispuesto a protegerlo. Y es en ese momento cuando la vitalidad vuelve a pulsar. El cansancio da lugar a la claridad. La confusión cede espacio a la ligereza. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque interrumpiste el patrón de violentarte para ser aceptado. Jung comparaba este proceso con un castillo que recoge sus puentes antes de ser invadido. Desde fuera parece aislamiento, pero por dentro es estrategia, es recogimiento consciente. A veces, lo que llaman desistencia es solo la fortaleza del alma protegiéndose mientras reorganiza sus fuerzas. El ego quiere seguir luchando, pero el self sabe que es hora de preservar lo que aún queda de verdad. No es cobardía retroceder, es inteligencia biológica, es madurez psíquica, es el reconocimiento de que seguir exhausto no es virtud, es autodestrucción disfrazada de coraje. Detenerse, en este contexto, es el gesto más revolucionario que puedes hacer. Porque parar exige coraje para decepcionar al mundo y fidelidad para no decepcionarte a ti mismo. Así que, antes de llamar debilidad a esa voluntad de parar, pregúntate, ¿qué está intentando salvar?
porque casi siempre está protegiendo algo sagrado, tu esencia, tu paz, tu cordura. Y quizás, por primera vez, el cansancio no sea un enemigo, sino una forma de amor manifestándose. Llega un momento en que el cuerpo y el alma parecen dejar de estar de acuerdo. Sientes que no puedes más, pero tampoco sabes a dónde ir. Es como estar en un puente sin destino, entre el pasado que ya no sirve y el futuro que aún no existe. Ese lugar de suspensión es lo que Jung llamaba estado liminar, el entremundos, el punto exacto en el que la antigua identidad comienza a disolverse y la nueva todavía no ha nacido. En ese espacio, todo parece morir. El entusiasmo, el sentido, la dirección. La mente intenta reaccionar, correr, producir, mantener la apariencia, pero el cuerpo sabe que el ciclo terminó. La tentación es acelerar, llenar el vacío con movimiento, tapar el silencio con ruido. Pero el paradigma es que, cuanto más corres, más se hunde el alma. Porque el vacío no es castigo, es llamado. El vacío es el útero de lo nuevo, el espacio sagrado donde el self prepara el renacimiento. El ego odia el vacío. Necesita control, identidad, resultados. Quiere resolver rápido, pero el inconsciente no tiene prisa. La naturaleza no acelera las metamorfosis. El capullo parece muerte, pero es un laboratorio de alas. La oruga no tiene prisa en salir, porque no sabe que está a punto de volar. Del mismo modo, tu pausa puede parecer el fin, pero es solo el momento en que la vida te reconstruye por dentro. Jung decía que, durante el proceso de individuación, la conciencia atraviesa inevitablemente periodos de disolución. Es cuando el antiguo sistema de valores se desintegra para dar lugar a algo más auténtico. Pero para el ego, eso se confunde con colapso. Ve ruina donde hay gestación. Interpreta silencio como fracaso. Confunde pausa con fin, y es ahí donde muchas personas desisten. No porque sean débiles, sino porque no comprenden el rito en curso. El no puedo más es en realidad una petición del inconsciente de ritual. Una invitación a transformar el dolor en travesía. Cuando no ritualizamos las transiciones, quedamos atrapados entre mundos. La nueva vida intenta nacer, pero la vieja aún ocupa espacio. El resultado es ese estado de parálisis existencial. El vacío que duele, el cansancio que no pasa, la sensación de que nada encaja. No es el fin, es el entre. Por eso, la segunda práctica de este proceso es el rito de suspensión. Durante 7 días, elige un momento del día, solo 20 minutos, para no producir nada, ni leer, ni estudiar, ni resolver. Solo sentarte contigo. En ese espacio, trae 3 preguntas. ¿Qué está muriendo en mí? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué necesita duelo? Escribe lo que venga, sin censura ni prisa. No hay correcto ni incorrecto. Es el inconsciente hablando su idioma. En los primeros días puede parecer inútil. El ego querrá llenar el tiempo, intentará transformar el silencio en tarea. Pero, poco a poco, algo comienza a moverse. Lo que antes era confusión empieza a convertirse en claridad silenciosa. Surgen ideas de lugares inesperados. El cuerpo, antes pesado, comienza a sentir alivio. Y, en medio de ese espacio vacío, nace el primer soplo de vida nueva. Una intuición, una voluntad ligera, un destello de sentido. El vacío ritualizado deja de ser desesperación y se vuelve matriz. Se convierte en el laboratorio donde la psique reorganiza sus piezas. Lo que antes parecía desistencia se revela como rito. El colapso se convierte en portal. Y lo que parecía el final del camino comienza a revelarse como el inicio de una nueva jornada, más verdadera, más silenciosa, más entera. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. El deseo de desistir es la sombra pidiendo luz. Es el inconsciente suplicando ser escuchado, no con prisa, sino con presencia. Cuando te permites el vacío, el ego se disuelve y el alma por fin respira.
Y por primera vez en mucho tiempo, lo que sientes no es desesperación, es alivio. Un alivio profundo que viene de no tener que sostener más lo que ya murió. Así que, si sientes que estás al límite, no corras. No luches por parecer bien. Solo detente. Porque tú "no puedo más" puede ser la manera más valiente de decir "estoy listo para renacer". ¿Alguna vez has notado cómo el cuerpo reacciona a lo que piensas sobre él? Cómo ciertas frases se convierten en comandos silenciosos, órdenes que la biología obedece sin cuestionar. Cuando repites para ti mismo, "ya no tengo fuerzas, nada cambia, creo que no va a salir bien", esas palabras no se quedan solo en la mente. Bajan al cuerpo, penetran el sistema nervioso y reconfiguran el campo biológico. Es como si cada pensamiento fuera una molécula y cada frase una instrucción epigenética. Bruce Lipton explica que el cuerpo es un laboratorio vivo. Escucha todo lo que dices, especialmente lo que sientes. Las células no entienden gramática, entienden frecuencia. El cuerpo no obedece la palabra, obedece el tono. Cuando afirmas "estoy bien" mientras respiras rápido, con los hombros tensos y la mandíbula apretada, el cuerpo no lo cree. Lee el estado emocional, no el discurso mental. Y si el estado transmite amenaza, las células responden como si estuvieran en guerra. La repetición de frases negativas crea un campo interno de retracción. El sistema interpreta eso como riesgo y empieza a ahorrar energía. El metabolismo se desacelera, la inmunidad baja, la regeneración se posterga. Todo para preservar lo esencial. Esa es la biología de la desistencia. El cuerpo intentando sobrevivir cuando la mente lo convence de que ya no hay sentido en seguir. Es la apatía vista desde dentro. Pero el mismo mecanismo que enferma también puede curar. Si el cuerpo obedece al mensaje emocional, es posible reescribir ese mensaje. Y esa reescritura no sucede por la fuerza de la voluntad, sino por la coherencia entre cuerpo, emoción y pensamiento. Antes de cambiar el discurso, es necesario cambiar el estado. El cuerpo necesita sentir seguridad antes de creer en el cambio. Por eso, la práctica aquí es simple y precisa. Es el reframe somático, una técnica de 90 segundos para reorganizar el mensaje biológico. Siéntate, abre la postura, respira lentamente, 6 segundos para inhalar, 6 para exhalar, 6 veces. Mientras respiras, coloca una mano sobre el esternón, el punto del pecho donde late el corazón, y repite una frase corta, presente y funcional. Hoy cuido de una cosa pequeña e importante. Observa que no se trata de una afirmación de poder, sino de presencia. La mente ansiosa quiere resolver el universo. El cuerpo solo necesita un foco. Cuando llevas la atención a la hora y asocias respiración, gesto e intención, las células interpretan eso como señal de seguridad. El sistema parasimpático toma el control, el cuerpo sale del modo amenaza y la energía antes usada para defensa se vuelve disponible para la regeneración. Bruce Lipton llama a este proceso cambio de estación interna. Es como ajustar una radio antigua. De nada sirve girar el botón de la mente si el cable a tierra, el cuerpo, no está conectado. Cambias la frecuencia cuando alineas fisiología y emoción. Es el gesto, la respiración, el tono de voz, el ritmo interno. Es el lenguaje silencioso que el cuerpo entiende. Con la práctica constante, este pequeño ritual empieza a alterar patrones. Las frases de impotencia pierden fuerza. El cuerpo comienza a esperar cosas buenas otra vez. La mirada cambia. Las microexpresiones cambian. Y el mundo responde a esa nueva frecuencia. No por magia, sino porque la percepción cambia. Cuando el cuerpo está seguro, la mente percibe oportunidades. Cuando el cuerpo está en amenaza, todo parece imposible. No necesitas repetir 1000 afirmaciones al día. Necesitas un minuto de verdad cada vez. Un minuto en que cuerpo y alma se encuentren y hablen el mismo idioma.
Esa coherencia crea más transformación que cualquier discurso motivacional, porque el cuerpo, cuando cree en ti, te devuelve energía. Se convierte en tu aliado, no en tu campo de batalla. Lo que llamamos fe es, muchas veces, el cuerpo en estado de confianza, y lo que llamamos desesperación es el cuerpo en estado de amenaza. Por eso, el cambio espiritual comienza con la biología. Cuando calmas el sistema nervioso, creas espacio para que el alma hable. Y cuando el alma habla, la biología obedece. El cambio no comienza con pensamiento positivo. Comienza con el cuerpo diciendo, ahora es seguro vivir. Hay un punto en el camino en el que el cansancio empieza a parecerse a la culpa. Sientes ganas de parar, pero te condenas por ello. Piensas, estoy débil, estoy perdiendo el enfoque, debería estar haciendo más. Es en ese punto donde entra en escena la sombra. Jung decía que todo lo que negamos en nosotros, miedo, pereza, apatía, rabia, confusión, no desaparece, solo cambia de ropa. Y cuando se la ignora, la sombra vuelve en formas que nos paralizan. Lo que llamamos debilidad muchas veces es la sombra intentando hablar, la parte olvidada de nosotros pidiendo reconocimiento. Cuando el cuerpo insiste en no seguir, cuando la mente rechaza los antiguos planes, quizás no sea sabotaje, sino sabiduría. La sombra no es enemiga, es una función psíquica. No quiere destruir, quiere proteger. Quiere asegurarse de que no sigas sacrificando tu verdad en nombre de un ideal que ya no te sirve. Jung creía que el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando el ego aprende a dialogar con la sombra. Eso exige coraje. Exige mirar la propia resistencia sin juicio, sin intentar apagar la incomodidad. Porque detrás de cada resistencia hay una necesidad legítima: descanso, autenticidad, libertad. Y si no honras esas necesidades, el inconsciente paralizará tus fuerzas para obligarte a escuchar. La función trascendente. Uno de los conceptos más bellos de Jung es la capacidad de sostener los opuestos hasta que surja un tercer camino. Es el momento en que sostienes, dentro de ti, la tensión entre desistir y continuar. La mente quiere acción, el cuerpo pide pausa, el ego quiere mantener, el alma quiere romper. Y, en lugar de elegir un lado, permaneces con la tensión, en presencia silenciosa. Es en esa suspensión donde nace lo nuevo. Por eso, el ejercicio aquí es el diálogo con la sombra. Solo 7 minutos. Siéntate en silencio, imagina frente a ti la parte de ti que quiere parar. No luches contra ella. Pregúntale con sinceridad: ¿qué estás intentando proteger? Y espera. Quizás lo que surja sea una frase simple: quiero descansar. No quiero fingir más. Necesito espacio. Acepta la respuesta. Esa es la voz de tu alma hablando a través del síntoma. Luego pregunta: ¿cómo podemos proteger eso sin tener que detenerlo todo? Esa segunda pregunta transforma la sombra en aliada. Porque no quiere derrotarte, quiere salvarte. Cuando negocias con ella, algo cambia. La tensión se disuelve. La culpa da paso a la comprensión. El cuerpo se relaja. Te das cuenta de que lo que llamabas debilidad era, en realidad, una petición de amor propio en forma de resistencia. La sombra es como el guardián de un puente. A primera vista, parece un obstáculo. Es rígido, severo, parece querer impedir el paso, pero está ahí por una razón: garantizar que solo cruces cuando estés listo. Protege el territorio de lo nuevo, y cuando lo respetas, te permite el paso. La verdadera fuerza nace cuando acoges la parte de ti que quiere desistir, cuando dejas de luchar contra tu propio cuerpo y comienzas a escucharlo, cuando comprendes que el agotamiento es una solicitud de reajuste, no una sentencia de fracaso. La sombra quiere equilibrio, quiere integración, quiere que el adulto dentro de ti aprenda a cuidar al niño cansado y que el niño dentro de ti devuelva ligereza al adulto endurecido. Cuando te permites ese diálogo, la energía regresa.
No una energía eufórica, sino una fuerza tranquila, estable. El tipo de energía que no grita, pero sostiene. Es la fuerza que proviene de la verdad. La fuerza que nace cuando el inconsciente percibe que, finalmente, fue escuchado. Jung decía, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Aceptar la sombra es aceptar que hay en ti algo más sabio que tu fuerza de voluntad. Algo que sabe el momento justo de parar, el instante exacto de recomenzar y el preciso en que es mejor solo respirar. Y, en ese momento, entiendes que el deseo de desistir nunca fue el enemigo. Fue el maestro disfrazado pidiéndote que volvieras a ser entero. Hay momentos en que insistir es el verdadero abandono de uno mismo. Y hay momentos en que desistir es el gesto más fiel que el alma puede hacer hacia su propia integridad. La cultura moderna enseñó que persistir siempre es virtud, pero no dijo que hay insistencias que matan lentamente. Jung decía que hay un tipo de muerte simbólica necesaria para el renacimiento psíquico. Cerrar ciclos, por más doloroso que parezca, es un acto espiritual, y no cualquier espiritualidad ligera o evasiva, sino una espiritualidad con los pies en la tierra, de quien aprende a despedirse con dignidad. El deseo de desistir, cuando se escucha con madurez, no es renuncia a la vida, es renuncia a una forma de vivir que ya perdió sentido. Es el alma diciendo, esto ya no me alimenta. Pero el ego, atado a sus lealtades, intenta continuar. Insiste porque teme al vacío, teme decepcionar, teme perder lo invertido. Es el sesgo del costo hundido, el impulso de seguir adelante solo porque ya se ha ido demasiado lejos, incluso cuando el camino se volvió desierto. Esa insistencia crea una prisión invisible. La mente repite, solo un poco más. El cuerpo grita, basta, y el alma observa en silencio, esperando que la escuches. Cerrar un ciclo no es abandonar, es reconocer que algo cumplió su propósito. El árbol que poda una rama no odia la rama. La corta para que la copa respire, para que la savia vuelva a circular. En la naturaleza, nada se aferra a lo que ya sirvió. Pero nosotros, los humanos, nos apegamos al pasado. Confundimos esfuerzo con identidad. Creemos que si soltamos, perderemos algo. Pero la verdad es que, al no soltar, perdemos el espacio donde lo nuevo podría florecer. Aquí es donde el método simbólico de cierre se vuelve esencial. El ritual, CERRAR, una práctica simple y poderosa que transforma el fin en fuente. Primero, cuenta el costo real. ¿Qué te ha costado esa situación en energía, salud, paz, tiempo? Míralo sin filtros. Segundo, estima los beneficios de seguir. No los imaginados. ¿Qué queda vivo sino los reales que intentas sostener? Tercero, reconoce las lealtades invisibles. ¿A quién intentas probar algo? ¿Qué patrón familiar, amoroso o social aún te ata a lo que ya murió? Después, ritualiza el final. Escribe una carta de despedida. Quémala, rómpela, entrégala al viento o entiérrala. El símbolo da forma a la intención. Luego, asigna la energía liberada a algo nuevo, pequeño, pero vivo. Un gesto creativo, un cambio de hábito, un cuidado corporal, una conversación postergada. Y por último, revisita en 30 días. El alma necesita tiempo para cerrar heridas sutiles. El ritual no es magia, es coherencia. Es el cuerpo, la mente y el inconsciente alineándose en un mismo acto simbólico, confirmando al universo: acepto el cierre. Cuando eso ocurre, algo cambia. El cuerpo se relaja, el aire entra con más profundidad, la respiración vuelve al ritmo de la vida, y lentamente, una sensación casi infantil de ligereza comienza a brotar, como si una parte olvidada de ti dijera: por fin. Cerrar es un tipo de coraje raro. El coraje de no esconderse detrás del movimiento, de no usar el cansancio como disfraz, sino como señal, de entender que la entrega no es lo opuesto a la fuerza, es su expresión más pura. Cuando cierras un ciclo con conciencia,
el universo entero reorganiza tu entorno. Las personas adecuadas se acercan, las ideas correctas aparecen y la casualidad empieza a trabajar a tu favor. No es coincidencia, es física simbólica. Porque cuando dices basta desde un lugar verdadero, el inconsciente entiende que estás listo para el próximo capítulo y tal vez, por primera vez, percibas que no necesitas luchar contra la corriente. La fuerza que antes usabas para sostener lo que ya murió ahora comienza a alimentar lo que quieren hacer. Y lo que era peso se transforma en impulso. Desistir con arte es liberar la energía que estaba atrapada en algo que ya no te reconoce. Y también es un acto de respeto, con la vida, con el tiempo y contigo mismo. El castillo que desactiva sus puentes no lo hace por debilidad. Lo hace para sobrevivir a la tormenta. Y cuando el sol regresa, reconstruye, más simple, más sólido, más fiel al paisaje que lo rodea. Así también es el alma cuando aprende a cerrar. Llegamos al punto en que todo lo que parecía ruina empieza a revelarse como suelo fértil. El deseo de desistir, visto a través de la lente de la conciencia, nunca trató del fracaso, trató de transición. Trataba de un sistema que ya no sostiene lo que te has convertido. Trataba del alma llamándote de vuelta a casa. Y ahora, al mirar atrás, entiendes, nada estaba saliendo mal. Solo estaba ocurriendo la metamorfosis más importante, el paso de la supervivencia a la plenitud. Bruce Lipton nos recuerda que cada pensamiento, cada emoción, es una instrucción que el cuerpo lee y ejecuta. Cuando pasas meses o años repitiendo, consciente o no, no puedo más, el cuerpo entiende el mensaje, comienza a desacelerar, a ahorrar energía, a conservar recursos. Es la biología obedeciendo una orden de rendición. Pero cuando, por primera vez, decides respirar distinto, hablar distinto, mirar distinto, aunque estés cansado, aunque dudes, las células lo perciben, entienden el nuevo lenguaje y el cuerpo reabre los canales de regeneración. Eso es lo que Lipton llama la reapertura de la plasticidad. El cuerpo, al recibir seguridad, vuelve a aprender. Neville Goddard completa esta enseñanza de forma poética. Dice: asume el sentimiento del deseo realizado. No solo imagines la nueva vida, siéntela como si ya existiera. No habla de fingir, sino de entrenar al cuerpo para el nuevo estado. Cuando por la noche, antes de dormir, encarnas en ti mismo el cuerpo ligero de quien tomó la decisión correcta, el sistema nervioso comienza a registrar ese estado como realidad. Durante el sueño, el cerebro graba lo que fue sentido, no lo que solo fue pensado. Por eso, 2 minutos de imaginación sentida valen más que 1000 intenciones racionales. La clave que une todo es simple, pero profunda. Seguridad interna, narrativa coherente y ritmo compasivo. La juventud del alma, la claridad del propósito y la serenidad ante la incertidumbre nacen del mismo lugar, del cuerpo que aprendió que es seguro existir. El alma no necesita más esfuerzo, necesita escucha. Y escuchar aquí significa respetar las señales sutiles, el cansancio que pide pausa, la tristeza que pide cambio, el tedio que pide creación. ¿Desistir de todo? No. Desistir de lo que te desiste cada día. Desistir del ruido, del exceso, de la prisa, de la comparación. Desistir de lo que te aleja de ti mismo, porque lo que queda, después de esa limpieza, es lo que realmente te pertenece. Y tal vez el secreto de continuar no esté en forzarte a seguir, sino en abrir espacio para que el sentido vuelva a respirar. Hay una fuerza silenciosa que nace cuando dejas de luchar contra tu propia alma. Es una fuerza mansa, pero firme, hecha de presencia, no de performance. No grita, pero sostiene. No convence, pero irradia. Y esa fuerza se convierte en el nuevo punto de partida. Sabrás que el alma fue escuchada cuando las pequeñas cosas vuelvan a tocarte. Cuando una música simple te haga respirar profundo. Cuando el sol de la mañana parezca más cálido.
Cuando el cuerpo despierte sin el peso de la obligación. Esos son los signos de la reconciliación. No llegan con fanfarria. Aparecen como quien no quiere nada. Un poco de paz, un poco de curiosidad, un poco de ganas de vivir. Así es como ocurre la transformación real, por dentro, en silencio, casi imperceptible. Y de repente, aquello que era deseo de desistir se vuelve deseo de recomenzar, no desde donde te detuviste, sino desde otro lugar, más honesto, más humano, más tuyo. Para mantener esa vibración, adopta un protocolo mínimo de presencia. 3 veces al día, respira con intención. Por la mañana, trae el cuerpo al presente con una respiración de 6 segundos y un pensamiento de gratitud. Durante el día, practica un breve reframe somático. Alinea postura, voz y emoción. Por la noche representa, aunque sea por 2 minutos, el cuerpo y la mente de quien eligió seguir liviano. Estos pequeños rituales funcionan como puntos de anclaje entre tú y lo real. Son recordatorios vivos de que tienes el poder de transformar la densidad en dirección. Y recuerda, el alma nunca quiere que desistas de la vida. Solo quiere que dejes de insistir en vivir fuera del eje de la verdad. Cuando el alma habla, no grita. Silencia. Te llama hacia adentro, hacia el espacio donde las respuestas no son palabras, sino sensaciones. El alivio, el descanso, la claridad que llega después de las lágrimas. Cerrar, respirar y recomenzar no son 3 actos distintos, son un solo movimiento, el de la vida siendo fiel a sí misma. Y si logras escuchar lo que el silencio te está diciendo ahora, percibirás que la desistencia que tanto temías era, en realidad, un gesto de cuidado del self, una petición para que volvieras a existir con alma, y no solo con esfuerzo. El cuerpo es el monasterio, el cansancio, la campana, y el deseo de desistir, el llamado a la oración interior que pospusiste por demasiado tiempo. El alma no quiere castigarte, quiere despertarte. Escucha, decodifica, ritualiza y regresa. Regresa menos pesado, más verdadero y completamente vivo.